Y salgamos de ese error y no estemos pensando que el Padre Dios es uno y Jesucristo es otro y que son dos dioses iguales en poder. Porque hay muchos que están en ese error. Y algunos piensan que son tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y no son tres. Es un solo Dios verdadero. El Padre y yo, uno somos. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hasta ahí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén. Sentémonos, hermanos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hay una interrogante, ¿cómo puedo saber que soy escogido? ¿Se puede saber si soy escogido o no? ¿Se puede saber? ¿Cómo podría yo saber que estoy entre los escogidos o si soy escogido o no soy escogido? Bueno, pues vamos a ver las Sagradas Escrituras, hermano Martín. Las Sagradas Escrituras lo aclaran si se puede saber si soy escogido o si no soy escogido. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y aquí el Señor Jesús llevaba su trayectoria, iba caminando, pasando por ciudades y por las aldeas. Y su propósito, su pensamiento, su objetivo era que llegar a Jerusalén. Porque ya se aproximaba ¿qué? La fiesta de la Pascua. Faltaba tiempo pues todavía, pero el Señor, o sea, siempre antes de tiempo, siempre Él sabía que estaba muy ocupado. Y que para llegar a Jerusalén y pasar por las aldeas y por las ciudades tenía que predicar el Evangelio y pues iba a ocupar ahí. Por eso el Señor agarró suficiente tiempo para ir a Jerusalén. Pero en esa ocasión dice que alguien le preguntó al maestro y le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Está buena la interrogante que le hicieron al Amén, Señor. gloria a Dios, aleluya. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hablaba de ¿qué? Del reino de los cielos y de una salvación. Amén. ¿Eh? No dice se salvarán. Pero ¿de qué se salvan? O sea, cuenta la leyenda, cuenta la historia que cuando se hundió el barco llamado Titanic, una mega obra que hicieron en aquel tiempo, que no hubo suficientes botes salvavidas para que todos los que estaban a bordo pudieran salvarse. Papi, yo pienso que el Titanic se hundió porque el dueño del Titanic dijo que ni Dios podía hundir ese barco, por eso se hundió. Puede ser que sí, puede ser que sí. Y entonces no hubo suficientes botes salvavidas, ¿para qué? Para que todos los que estaban a bordo pudieran subir a los botes y pudieran salvarse. ¿De qué? De la muerte. De la muerte, de no ser ahogados Gloria a en el Dios. mar. Pero el Señor Jesús aquí le están preguntando, son muchos los que se salvan, ¿pero de qué? ¿De qué se salvan? Pues también de la muerte, ¿verdad? De la muerte eterna. De la muerte eterna. Así es. ¿Sí? ¿De qué se salvan, Señor? Son muchos los que se salvan. ¿De qué se salvan? Del pecado y de la condenación que viene por el pecado. Que el destino es al fuego eterno que arde por toda la eternidad con fuego y azufre y nunca se apaga. Y ahí serán atormentados por toda la eternidad. Será un tormento que no dejarán de quejarse las almas que vayan a ese lugar. De eso es lo que le están preguntando al Señor Jesús, que si muchos se salvarán de qué, de esa sentencia que hay para todo aquel que no acepte el regalo que Dios envió a este mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. De eso le están preguntando que si se salvan muchos.
del fuego eterno, de la condenación eterna. Y eso lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de San Mateo. Pero la respuesta del Señor Jesús, el Señor Jesús no se concretó, no se limitó a decirles, bueno, miren, hay un porcentaje o un 10% o un 20%. No, 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 no. La respuesta del Señor Jesús les dijo, esforzaos. Esforzaos. Esfuércense. Lo mismo que le dijo Dios a quién? A Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo. Ahora levántate tú y pasa este Jordán. Una tarea titánica, hermanos. Hombres, mujeres, niños recién nacidos, animales, provisiones y todo. Y el Jordán en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que era el tiempo en que el Jordán solía desbordarse. O sea, sobrepasar los límites. Y le da la orden a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y pasa este Jordán. No cuestionó el varón, no dijo, ¿y cómo voy a pasar el Jordán? Traigo niños recién nacidos, traigo adolescentes, traigo jóvenes, traigo ancianos que no saben nadar, y mira este río cómo está embravecido. No, no cuestionó el varón. ¿Por qué? Porque tenía en su mente, en su corazón, todas las maravillas que Dios hizo desde que los sacó de Egipto hasta el día que llegaron ahí, donde se encontraba al borde del Jordán cuando murió Moisés. Josué era un testigo del poder divino y maravilloso y sobrenatural de Dios. Y ahí en Josué 1:8 le dice, mira, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No te voy a dejar y tampoco te voy a desamparar. Amén. Es lo mismo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Esforzaos. Amén. Esfuércense, ¿para qué? Para entrar por la puerta angosta. Quiere decir que la puerta está tan angosta Gloria que a para Dios. vida de que usted pueda entrar, en ocasiones tiene que hacer esto, delgadito, y va a pasar y rozando y casi empújenme porque no puedo. Esforzaos, sacar todo el aire que hay ahí adentro. ¿Para qué? Para poder entrar por esa puerta. Esforzaos, porque la Gloria a puerta Dios, es amén. angosta, muy angosta. No sé a cuántos les ha tocado en ocasiones meter o sacar artículos de algún lugar donde la puerta está muy angosta y el artículo, ¿qué tiene que hacer con el artículo para sacar un artículo grande que no cabe por la puerta? ¿Qué hay que hacer? Quitar la puerta, sí. Si es posible, no, pero o sea, aunque la puerta, o sea, aunque la quite la puerta, el artículo no cabe. ¿Qué hay que hacer? Hay que desarmar el artículo. Sí. Una mesa, quitarle las patitas. Una cama, desarmarla y sacar pieza por pieza. ¿Y qué tiene que hacer para desarmarla? Invertir tiempo. Amén, gloria a Dios, Y aleluya. solamente así puede meter e introducir el artículo a donde lo quiere introducir o sacarlo. ¿Por qué? Porque la puerta es muy angosta. O a no ser que la quiera hacer más ancha, que quiera romper la pared y al rato hacer la puerta más ancha. Aquí en la tierra se vale, aquí en el mundo se vale, pero en el mundo espiritual no se vale. No se vale porque la puerta ya está así de angosta, está a la medida y el que quiera entrar por la puerta se tiene que esforzar. No se hace más. Nos tenemos que hacer al molde de que requiere la puerta. Sí, para al entrar. molde que requiere la puerta para entrar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Qué significa que querrán entrar, pero no podrán? Pues que no van a tener el, ¿cómo se dice? No van a cumplir con la, ¿cómo se dice? Simetría de lo que es el espacio de la puerta. El tamaño. espacio de la puerta, sí. En otras palabras, o sea que ellos no van a cumplir, no van a obedecer la palabra de Dios como está escrito. Y vemos en estos tiempos que hay mucha gente que no obedece la palabra de Dios como está escrito. Hacen lo que quieren.
O las credenciales. O las credenciales también. Hacen lo que quieren. Y eso significa, muchos querrán entrar, pero no podrán. Y luego habla más adelante, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Me imagino que esto sucedió en los tiempos de Noé, ya cuando el ángel cerró la puerta, ya la gente iba y le tocaban a Noé que les abriera, que lo hicieran por los niños. Sin embargo, la puerta no la había cerrado Noé. Y aquí también, cuando la puerta se cierre, muchos querrán entrar y no podrán. Papi, Gloria a Dios. eso significa que cuando venga Dios, muchos van a querer irse al cielo, pero no van a poder. ¿Mm? Cuando venga Dios, muchos van a querer irse al cielo, pero no van a poder. Eso será en el último juicio que habrá. Muchos querrán entrar y le dirán al Señor ahí. Y el Señor dirá, no los conozco. Es igual ahí en lo Sí. que dice en Apocalipsis, donde dice que invitó y que no quisieron ir, y luego que, no sé si así, allí o en otra parte, que al último se coló uno al final de los que no debían estar allí, A las bodas. y que y ya cuando estaba en vio a uno que dijo, ¿sabes qué? Él no pertenece aquí, no trae la vestimenta. Sáquenlo. Échenlo por fuera, sáquenlo, dijo el Señor, sáquenlo de No ahí. cumple con la vestimenta que se requiere. Amén. Entonces, ¿qué significa entrar por la puerta angosta? Obedecer al Señor y obedecer todo lo que dice. Obedecer a tu Dios. Amén. ¿Qué significa entrar por la puerta angosta? Eso lo encontramos ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Bendito sea. Amén, de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. ¿Qué significa entrar por la puerta angosta, como dijo Jesús? Juan. Primero de Juan. Primera de Juan. Primero de Juan, ¿qué? Primera de Juan capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice la palabra de Dios así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gloria a Dios. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, eso significa entrar por la puerta angosta. Que no amemos al mundo. Sin embargo, desafortunadamente, habemos muchos que todavía tenemos parte del mundo en el corazón. No hemos podido sacar cosas de ahí del corazón que tendríamos que haberlas sacado desde cuándo, hermano Manuel. Sí. Amén.
Sin embargo, todavía aún se quedan ahí. Por ejemplo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay muchas cosas en el mundo que se practican, que la gente en el mundo las practica, y la iglesia ahí va detrás, practicando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido la bendita y santa palabra de Dios. A lo mejor porque no hay quien se las explique. O a lo mejor ya se las explicaron, ya se les expresó, pero son rebeldes, son necios. No han podido sacar el mundo del corazón. Les pasa lo mismo a aquellos que salieron de Egipto, hermanos. El Señor los sacó de Egipto a todos los israelitas, de ahí de la esclavitud. Pero ellos no pudieron sacar a Egipto de su corazón. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, dice otra vez. ¿Por qué? Porque llevaban Egipto en el corazón. Y al ver que Moisés tardaba, ya van a cumplirse 40 días y Moisés no viene. Le dijeron a Aarón, mira, ¿sabes qué? Ese Moisés no sabemos qué le ha pasado. Estará vivo, estará muerto, pero queremos que nos hagas un Dios. Y designemos un líder, un capitán, para que nos regrese otra vez a Egipto. Vean nada más. Bárbaros este pueblo. Pero pues tenían razón ellos, porque Dios no les concedió el Espíritu Santo a ellos como nos lo ha concedido a nosotros. Nosotros tenemos esa bendición espiritual que nuestro Dios nos ha dado. ¿De qué? De su Espíritu Santo. Papi, pero yo no entiendo por qué querían regresar a Egipto si ellos ya eran libres en el desierto. Ya eran libres. Eran libres, o sea, eran libres, pero no eran libres espiritualmente. En su corazón. En su corazón se acordaban cuando estaban en Egipto, cuando de vez en cuando se comían ahí una ollita de caldo. Se acordaban de que de vez en cuando el faraón les concedía que se comieran un pedazo de carne. Y se acordaban ellos de eso. Hermano, yo creo que se imaginaban que iban a estar en el desierto para Sí, siempre. No sé qué pensaban, no, pero sí. ¿qué pasó? En sus corazones se volvieron a Egipto. Se rehusaban a soltar, ¿cómo se llama esa vida? ¿Esclavitud? ¿Mm? Estaban de esclavos y estaban Se sufriendo. rehusaban a soltar ese estilo de vida. Sí, se rehusaban. Mira, Amén. 400 años. 400 años ahí. Es que se manipullaron. Generación tras generación. Aguantaron Completamente. 400 Como años. se les volvió que como ya una no- adicción. Bárbaros. Eso. Los días que tenían ahí sufriendo, ya estaban ahí ya llorando. Es que cualquier cosa que la gente haga se tiende a poder, ¿cómo se dice? Hacerse adicta a ello. Sí, amén. Y entonces dice aquí que los deseos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. La carne desea hacer una reunión de Navidad. Cosas que le gustan a ella, ¿no? Desea hacer una reunión de Año Nuevo y esperar el año y feliz Año Nuevo, hermano, feliz Año Nuevo. ¿Quién lo hace? ¿La iglesia? ¿Dónde está escrito? A ver, un texto que veamos en la iglesia que se están dando abrazos de Año Nuevo ahí celebrando el Año Nuevo. ¿Dónde quedó escrito? Porque yo no lo he encontrado. Si está escrito, practiquémoslo y aquí los espero mañana. Y empezamos a las 8 y terminamos a las 12:30 y a las puras 12 nos damos el abrazo. Pero que esté escrito en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Lo practicamos. Este, Y si no está escrito, ¿por qué practicarlo? pues ya es una tradición. de Es una hombres. tradición, eso es cosa del mundo. Y sé que los pastores que están oyendo en las redes sociales liberales no les va a gustar, pero denme una escritura y llámenme y díganme, hermano Murillo, aquí dice que la iglesia celebró el Año Nuevo y se abrazaron de Año Nuevo. Ahí está el link en el video. Háganmelo saber, ¿dónde, en qué evangelio dice, o en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento? Eso es lo que hace el mundo. Y aquí dice, no hagas las cosas del mundo. Gloria a Dios. Pero aleluya. se ve bonito la familia, claro que sí, se ve bonito, por supuesto, ¿cómo no? Parece que fuera bien, por supuesto.
Allá cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl, cuando recién lo ungió, le dijo, mira, espérame ya en el Gilgal por 7 días. Al séptimo día voy a llegar ahí contigo y vamos a sacrificar juntos. Sacrificio a nuestro Dios. Y ya el 7º día y Samuel no llegaba y Saúl vio que los filisteos estaban ahí en la línea de batalla y el pueblo tenía miedo y se empezaba a desertar el pueblo, se empezaba a ir a la casa. Y dijo Saúl, Samuel no viene, tráiganme el novillo para sacrificarlo. Y lo sacrificó a Dios, un sacrificio a Dios. Y lo quemó en holocausto. ¿Era bien o no era bien? Por supuesto, era un sacrificio para Dios. Gloria a Dios, amén. Sin embargo, como no obedeció la palabra de Dios por medio del profeta, ahí nomás se quemó el holocausto y llega Samuel. Y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Me esforcé, dijo, me esforcé. Sí, se esforzó. Miré que el pueblo se me desertaba y tú no venías. Imploré el nombre de Jehová y pues sacrifiqué. Y le dijo Samuel, locamente has actuado. Por esto que hiciste, tu reino no será duradero. Eso le costó. Desobediencia. ¿Eh? Pero ¿qué tiene de ver? Lo practica el mundo. Es una práctica, es una tradición del mundo. En el año, no me acuerdo en qué año, pero fue el Papa 13 de la Iglesia Católica, que él declaró, dijo, el día 1 de enero es año nuevo. Fue un pontífice católico que lo declaró. Y ahí está la iglesia. Oh, sí, lo que él diga es cierto, eso es, ahí está la iglesia. Como corderito, sí. Judío es en abril. Sí, sí. Ese fue el que declaró que el día 1, el día 31 era año 9, venía el año y a las 12 lo recibía y el día 1 ya era otro año. El ese católico número 13, el Papa número 13 fue el que declaró. Pero antes de que él dijera eso, ¿cómo sabían que era año nuevo? Pues eso era otra historia, ya en los griegos, los romanos, los griegos era otra historia. Pero ya cuando Roma, o sea, cuando los papas de ahí de Roma ejercieron el dominio, ya ellos declararon cosas que pues declararon y hasta ahora todavía, cosas universales que hasta ahora la humanidad y aún la iglesia está mistiada ahí, lo practica. Sabiendo la verdad. Sabiendo la verdad. Sabiendo la verdad. Hasta los días y meses y años. Sí, en hebreo se tiene por que supuesto. regir conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Es lo que uno tiene que hacer. ¿Qué tiene? Pero ¿sabes con qué se escudan? Ey, Un texto que habla Pablo que día festivo. sí, no, que luna nueva, día de reposo, que nadie os juzgue. Oh, sí, pues. Bueno, eso dijo Pablo, pero aquí está diciendo Juan que no hagan las cosas del mundo. Año nuevo no tiene nada que ver con la escritura. Luna nueva no tiene nada que ver con la escritura. La iglesia no lo practicó, la iglesia de Jesús no lo practicó. No los vemos practicando esas cosas, esos rituales. No vamos a tener like, hermano. No, Nada de like. Dios, aleluya. Así no, eso es tan tremendo, van a decir. Pues solamente no practicamos las cosas del mundo. Lo que hace el mundo, nosotros no lo hacemos. Porque así nos dice la palabra de Dios. Claramente aquí grábeselo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Los deseos de la carne. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pleitos, celos, iras, contienda, disensiones y una lista que está ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 20. Amén. Los deseos de la carne. Veamos los deseos de la carne. Gloria Ya a que Dios, fuimos aleluya. ahí, porque En aquí el nombre de dice, Jesús. que los deseos de la carne y los deseos de los ojos, pero vamos a ver los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, perdón. Gálatas capítulo 5 versículo 20. Y ahorita volvemos ahí a primera de Juan.
Primera de Corintios, Capítulo 5. capítulo 5, sí. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios así. ¿Relatos qué? 5, 16. 16. Dice la palabra de Dios así para la honra y gloria del Señor Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. O sea, esto quiere decir que la lucha está dentro de nosotros, con nuestro espíritu y con nuestra carne. Es la lucha que tenemos, que pelean entre sí. La carne hacer su trabajo, hacer sus obras, y el espíritu hacer su trabajo. Pero cuando Dios ha puesto su Espíritu Santo en la criatura, en el ser humano, el Espíritu Santo de Dios tiene que someter la carne a la voluntad de Dios. Y si no somete la carne a la voluntad de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está en usted. Y esa es la señal. Esa es la señal, sí. Que la carne se somete, y la carne quiere y quiere y quiere. ¿Y cómo la somete? En oración. Que lo invitan a sus familiares al año nuevo. Sí, por Allí hay supuesto. bebidas, allí hay La carne malas se quiere ir. palabras, allí hay de todo lo que dice aquí. La carne se quiere ir. ¿Y qué tal? ¿Cómo se verá el cristiano allí? Haciendo todo No se ve El bien. asunto. No es correcto. No es correcto. ¿Y qué tal si accede a las cosas que son prohibidas? Ajá. Ujú. Sí. Lo que pasa es que es fácil que la gente sea manipulada, sea atraída sobre eso. ¿Por qué? Porque las circunstancias, me refiero a las circunstancias de que ves a tanta gente haciendo eso Esas cosas, sí. y a muy poca gente que te diga eso no está bien, eso está mal, rechazándolo. Entonces muchas veces la gente sin darse cuenta compra eso. A lo mejor dicen que hay ¿cómo se dice? El inconsciente y consciente, ¿ok? Entonces inconscientemente la gente pues dice, no, pues ¿cómo puede ser que una persona esté correcta sobre tantas miles de personas? Porque son miles los que dicen que está bien celebrar el año nuevo y eso y Por eso. supuesto, miles, explico, sí. cristianos, pastores, iglesias que se reúnen, o sea, hacer lo mismo. Entonces eso es donde, Sí. donde la gente dice, no, yo creo que tiene más la razón la mayoría de la gente, porque es imposible que tanta gente esté mal a que una persona única esté bien sobre tantas personas, o sea, y es donde cae Sí. el No le engaño. quieren dar la razón a que la tenga. Para eso es el estudio de la palabra. Señor, son muchos los que se salvan, esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Y qué significa entrar por la puerta angosta? Lo que estamos estudiando aquí, eso significa entrar por la puerta angosta. Estar excepto del mundo. Gloria a Dios, amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿por qué hacer las cosas del mundo? ¿Y por qué hacer las cosas que otros nos digan? Sí, o que Aunque otros nos parezcan digan, muy bonitas. o que nos inviten. Sí, Aunque eso es. sean lo que sean. Sí. Muchos dicen, no, Serán pero ¿qué muy tiene? los Ese está mal. familiares. Y al el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, es el tema. Muchos son los llamados y vamos a ir ahí si nos alcanza el tiempo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y vamos a ver por qué. ¿Y qué hay que hacer para estar entre los escogidos? Por eso les preguntaba, ¿se puede saber si estoy entre los escogidos o no estoy entre los escogidos? La Escritura lo aclara. O entre los mundanos. ¿Sí? La Escritura lo aclara si usted está entre los escogidos o no. Pero vamos a leer nomás superficialmente. Versículo 16. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Solamente lo vamos a leer, o sea, superficialmente, literalmente, para que veamos y vamos a ir al ¿En tema. Gálatas Si no, todavía? no terminemos. En Gálatas, sí. 5:19 ya. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, en primer lugar está el adulterio, en segundo lugar la fornicación, en tercer lugar está la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No Gloria a Dios, aleluya, están amén. entrando por la puerta angosta. Están entrando, ¿por qué? Por la puerta ancha, que lleva a la perdición. Pero hay poder en el nombre de Gloria a nuestro Dios, Señor aleluya. Jesucristo, hermanos. Y entonces vamos a ver Mateo capítulo 22. Entonces les dije que iba a ser nomás superficial, porque si explicamos todo, ya lo hemos explicado en otra ocasión, pero no nos alcanza el tiempo. Pero estamos buscando la manera de qué, de entrar por la puerta. ¿Qué significa entrar por la puerta angosta? Papi, ¿lo puedo leer? Mateo capítulo 22. Papi, Ey, ¿lo puedo leer? déjame ver dónde vamos a leer. Ok. Es una parábola que el Señor Jesucristo habló aquí acerca de las bodas, lo que decía el hermano Martín en antes. Vamos a dar lectura a todo el capítulo, a una porción del capítulo, hermano, para que entendamos lo que está, porque dice la palabra de Dios, es una parábola que el Señor Jesús hace una comparación al reino de los cielos, a este rey que hizo fiesta, que hizo bodas. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Luego Amén. lees tú, Rachel, otro texto. Ahorita vamos a leer más. Dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y enviando a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las ciudades de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hace una Gloria a comparación Dios. con el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante. Al reino de los cielos ingresa de toda clase de personas. Ingresan lobos
vestidos de ovejas. Como llamado. ¿Sí? Como llamados. Ya miramos qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos depende de qué? De sacerdotes y de gente santa, según Éxodo 19:6. Amén. Entonces el reino de los cielos ya lo encontramos. Ahora hay que tratar de practicar la justicia. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo boda. Entonces al reino de los cielos entra. Hay algunos diablillos remojados nada más, que se les ministra el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pero solamente nacen de agua, nunca nacieron del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Que cuando usted nace de agua y nace del Espíritu, usted siente la necesidad, siente el deseo de ser alimentado con la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y Aleluya. Pedro dice, buscar como niño desear como niño recién nacido. La leche espiritual no adulterada. Amén. Cuando un niño nace, sale del vientre de la madre, los doctores y las enfermeras luego recomiendan, a ver, ya salió del vientre, péguenlo a la madre, péguenlo allá a la piel de la madre, péguenselo al pecho de la madre. ¿Para qué? Para que se alimente y no pierda el contacto con la madre. ¿Por qué? Porque ya está fuera del vientre. Y no le da, cuando estaba en el vientre le daba hambre y ahí se alimentaba por la vena, o sea que lo alimentaba automáticamente por el poder de Dios. Pero ahora ya que salió del vientre, ya que se le cortó el cordón umbilical por donde se alimentaba por el poder de Dios, ahora cuando tenga hambre el niño, ¿qué es lo que va a hacer? Llorar, pedir leche, pedir alimento. Por eso Pedro dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso Amén. significa nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu, que usted siente la necesidad. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Que siente la necesidad de leer la palabra de Dios, la necesidad de orar, la necesidad de ayunar, la necesidad o sea. Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra. Amén, gloria Amén. a Dios. Bendito sea Dios. ¿En qué estábamos? Oh, les digo que al reino de los cielos ingresa toda clase de personas. ¿Sí? Toda clase de personas. Que en ocasiones les digo, nada más nacen del agua y no nacen del Espíritu, y esos están ahí en el reino de los cielos. O sería más bien como son muchos los invitados, pero no todos van a entrar. No, todo, van a aquí dijo entrar. Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ujú. Y cuando el rey llega y ve a los convidados a las bodas, llega él, se mete a la boda, el rey, el padre de familia, y ve a uno ahí que no está vestido. ¿Eh? Que no fue invitado. Sí, fue invitado, Ahora sí. pero no está vestido. ¿De qué sí tiene es. que estar vestido? Por eso vamos a ver, santidad. vamos a ver, nos vamos a dar cuenta por medio de las Sagradas Escrituras si estamos entre los escogidos o si no estamos. Y si aún la Escritura le revela que no está entre los escogidos, entonces ahora sí, una vez que sepa, trate, ya va a saber cómo podemos estar dentro de los escogidos. Dice que hay unas vestiduras blancas, las túnicas. Vestiduras blancas, dice túnicas blancas. Sin mancha y sin arruga. Sí, pero aquí el padre de familia llega, entra al recinto donde están las bodas y ve todo bien, pero ve a uno ahí que no trae la vestidura de bodas. Como está un desfile, Sí. están todos Sí, vestidos sí, de sí, blanco. sí, sí. Y ya en el negro, pues se va a notar ahí, ¿sabes? Que este está fuera de lugar. O si era blanco su vestidura y está manchado, se van a notar las manchas ahí, todo manchado. Y esto es para que hagamos conciencia, porque estamos en el reino de los cielos. Y nosotros hemos sido, ¿qué? Invitados a las bodas del Cordero de Dios. Pero para que nosotros podamos entrar a las bodas del Cordero de Dios, tenemos que ir vestidos De vestidura real. de vestidura real, Amén. vestido de bodas. Ahorita vamos a ver de qué debemos de estar vestidos. ¿Eh? Porque si no estamos vestidos, fíjense bien, antes de que el Señor Jesucristo lleve a la iglesia al cielo, Pues, a las bodas del Cordero, Él va a llegar, o sea, el rey, Él está aquí en la tierra,
Jesucristo está aquí en la tierra y Él está en su reino con los convidados a las bodas y Él está viendo quién no está vestido de boda. Gloria a Dios. Él está aleluya. viendo quién trae otra Nombre vestidura. de Jesús. Pero por eso es la palabra de Dios, porque dice, "Hey, tú no estás vestido, has sido convidado a las bodas, tienes el privilegio, O no está vestido, Sí. está desnudo. estás desnudo, Eso es. no estás vestido, pero hoy te voy a decir cómo te puedes vestir para que seas digno de qué, de ir a las bodas del Cordero. Amén. Y que cuando esté ahí en las bodas, pues no te vayan a echar para afuera ahí. Que no le va a Al pasar Jorge, así al Coquín, como al a Adán y Eva, que estamos desnudos y se escondían para Y que no tuvieron vieran su que vergüenza. salirse, ¿no? Tuvo que sacarlos el Señor del huerto del Edén. Entonces, esto es maravilloso, esta parábola, hermano, porque si no la entendemos nosotros, ¿cómo es que este hombre está vestido ahí de boda? Y si no lo alcanzamos a entender, es que el reino de Dios está aquí en la tierra. Es y que por esa eso les digo, vestidura es espiritualmente. Sí, por eso les digo que al reino de Dios ingresa toda clase de personas. Desde los tiempos de los apóstoles, ya había algunos Amén. que se decían ser apóstoles y no los eran. Y el ángel que estaba ahí en Apocalipsis en la iglesia, no me acuerdo de qué iglesia, le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No estaban vestidos de boda desde hace más de 2000 años. ¿Qué será ahora nosotros aquí? Puede ser que haya sacerdotes aquí, como diáconos, obispos, lo que sea. Por supuesto. Y tengan grande grado, pero Sí. pues, a lo mejor ni ellos. Si no están aplican. vestidos también. Amén. Y entonces aquí el Señor dice, porque muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Señor, ¿son muchos los que se salvan? No son muchos. Pues es que yo creo que yo agregaría que, por ejemplo, el diablo pues era un ser que estaba en una posición pues mejor que la de nosotros. Oh, porque- por supuesto. Porque estaba, Sí, por aún, supuesto. fue alcanzado por eso, entonces uno creo que no está exento de ese tipo de cuestiones. De ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Muchos son los llamados, dijo Jesús, y pocos los escogidos. Y hay un texto que el Señor Jesús dice, en aquel día, ¿en cuál día? El día ¿Se de- acuerdan? En aquel día muchos me dirán, Señor, vamos al texto, ¿cuál es el texto? A ver, aquí lo tengo anotado. Ahí en Lucas. ¿Lo pone? A lo mejor por ahí mismo, en ese capítulo 22, por ahí. ¿Cuál es el texto? Mateo 7:22. Mateo 7:22. Ahí estamos, nomás de detrás del capítulo 7. Y entonces aquí vimos que Jesús dijo, muchos son los llamados. Aquí el Señor, o sea, concreta la pregunta más. Aquí ya es un poco más concreto acerca de la pregunta que le hicieron. Aquí dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Puedo leerlo, papi? Sí, déjame ver, Lucas capítulo 7, 7, versículos 21 y 22 y 23. ¿Lo leo? Dale lectura. Pero bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Ahí está la respuesta del Señor Jesús. Ahí está la aclaración de aquello que Él dijo. O Que sea, muchos que no estaba mal lo que estaban son haciendo, los simplemente llamados. que en su Sí. tiempo lo hicieron muy ¿Eh? bien, ¿verdad? Pero luego se desviaron tal vez o no caminaron bien, totalmente. Lo siguieron haciendo. No entendieron. Tropezaron con la palabra, como dice un texto, que tropiezan con la palabra. Y sí, tienen la palabra y la predican y todo, pero tropezaron con la palabra y cayeron y no se levantaron. Es como, yo veo también que puede ser también lo que el hermano comenta, como por ejemplo, bueno, Adán y Eva, o sea, ¿cómo se dice? Tropezaron. Tropezaron con la palabra. Aunque uno muchas veces, es que yo digo lo siguiente, a lo quizás me equivoque, pero yo digo que creer
que conocer la palabra de Dios o conocer la Biblia, estudiarla y eso no es algo que nosotros tenemos que tomar como que estamos seguros y eso, sino que este es un trabajo de todos los días, ¿cómo se dice? De luchar a mantenerte firme y fiel a la palabra de Dios, a las, ¿cómo se llama? Mandamientos de Dios. O sea, Sí, no basta con saber, sino sí, hacerlo. esto es un tarea todos los días, entonces no, y creo que aquí es que personas entran en la confianza de que ya se empiezan a escuchar la palabra de Dios y eso, y equivocarse de que es como la creencia humana de que es que yo ya soy hijo de Dios, o ya me aceptó, yo ya me conecto con Dios, o eso, y eso de agarrar confianza y descuidarte de No es así, manera, sí, cierta no es así. manera. Por eso, claro, dice aquí que no todo el que me dice Señor, Señor, y cuántas congregaciones, denominaciones están Señor, 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 pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? O sea, que el Padre quiere que hagamos aquí en la tierra, que conozcamos a Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Dios a quien ha enviado. Y conociéndolo a Él, tengamos vida eterna. Amén. Aceptándolo, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Esa es la voluntad de Dios. En primer lugar, y de ahí para adelante es un ramillete de flores, pero el meollo, lo importante es que conozcamos a Jesucristo y conozcamos a Dios. Y salgamos de ese error y no estemos pensando que el Padre Dios es uno y Jesucristo es otro y que son dos dioses iguales en poder. Porque hay muchos que están en ese error. Y algunos piensan que son tres. Dios Padre, Dios Hijo, Y Dios Espíritu. Y no son tres. Es un solo Dios verdadero. El Padre y yo, uno somos. Gloria a Dios, amén. Y hay muchos que están en un error. Hay muchos que no aceptan a Jesucristo como Dios. Dicen, no, Jesucristo no puede ser Dios. Y si no aceptas a Jesucristo como Dios, entonces eres de aquellos que en aquel día le dirás a Jesús, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor te dirá, no te conozco. ¿Por qué? Porque no hiciste mi voluntad. Mi voluntad era salvarte del pecado y perdonarte los pecados. Pero nunca aceptaste el bautismo correcto. Estuviste errado en el bautismo. El misterio no lo entendiste por más que te explicaron, por más que te dijeron que solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. En ningún otro lugar, solamente en el nombre de Jesucristo. Bueno, también dice aquí un mandamiento, ¿verdad? Es uno de los mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso. Porque eso es como por decir, ¿para qué lo invocas y lo invocas y no obedeces No su palabra? obedeces. Eso, en vano también es ahí. también. No dará el Señor por inocente aquel que tomare su nombre en vano. Ahí dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así sí dice, ¿no? ¿Sí? Porque no dará Por por inocente. inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ajá. O sea, oh Señor, Señor Jesucristo, y acá Sí. estás mencionando a Jesucristo, ¿verdad? Pero nomás así como que lo alabas. Superficialmente, pues. Sí, como si estuvieras fingiendo, ¿verdad? Nomás que Como nomás no quieren se el nombre para beneficiarse, para hacer sanidades, para expulsar demonios, pero no lo aceptan para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque en el bautismo no invocan el nombre de Jesús. Y si en el bautismo no se invoca el nombre de Oiga. Jesús, no hay perdón de pecados. Hermano, usted ha dicho una verdad porque Sí. es verdad eso que dice, porque Sí. algunos no aceptan que el bautismo es para perdón de los pecados. Exactamente. Pero que sí dice. aceptan el nombre de Jesucristo para orar por los enfermos y que sanen, para expulsar demonios, sí lo aceptan, pero no lo aceptan en el bautismo para perdón de pecados. Dicen, sí, sí, que no no lo aceptan, aceptan. que no es para perdón de pecados. ¿Cómo? Sí, no lo aceptan. Y entonces por eso el Señor dice, muchos en aquel día me dirán. ¿En cuál día? ¿Cuál será ese día? El juicio. Mateo 25. Vamos a ver en cuál día. Ahí San Mateo 25, denle nada más a Mateo 25, ahí vamos a ver en cuál día le dirán al Señor Jesús.
En el día de las En cuentas. el día que Él venga, en el día de su ira. Cuando esté Claro, juzgando, ¿no? Sí, esté juzgando a las naciones, me cuando imagino. esté juzgando a las naciones. Sí, me imagino yo. En el día de presentar cuentas. Y dice el día del Señor, ¿verdad? Una parte, el día de su ira, de su venida. Cuando abra los libros, el libro. Todo ahí sí. Todo. Mateo 25, 31 en adelante. Vamos a ver. Vamos a leer esta maravillosa historia y para que veamos. Dice la palabra de Dios así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesucristo venga con todo su esplendor, tal como Él es, viene sentado en su trono, Ujú. ¿eh? Ujú. Y lo establece no en la tierra, sino ahí en el aire. ¿Por qué? Porque dice que el cielo y la tierra huyeron de la presencia de Dios y ningún lugar se encontró para ellos. En Apocalipsis. Pero vamos a ver aquí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego ya ahí sigue diciendo: porque tuve hambre, me diste de beber, tuve sed, me diste de comer. Y luego vamos a ir al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, obradores de maldad. Apartados de mí, dice aquí, dice malditos, apartados. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y para sus ángeles. A los de la izquierda. ¿En qué línea quiere estar formado? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? No, A los de la derecha les dirá: venir a mí, benditos de mi Padre. En la derecha siempre es muy bíblico. ¿Sí? Me gusta esa parte. Y a los de la izquierda: apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco. Ahí es cuando al Señor le dirán: pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. El Señor les dirá: no los conozco. Hicimos muchas Apartados de iglesias. mí, obradores de maldad. Es como el que caminó, yo creo, en su camino, ¿verdad? Y hizo todo eso. Pero Hizo luego todo se eso. apartó, como dice el hermano. Se apartó. Y Pero de maldad, por eso se dice. también los que no quisieron estar en su camino, obraron mal, no quisieron obedecer la palabra de Dios. Es así, o sea, los que estuvieron ahí y se apartaron en un tiempo, pero también los que no quisieron entender Amén. y agarraron la palabra de Dios a su manera y se les explicó y no quisieron razonar. Pero me imagino que hasta pastores va a haber ahí. Oh, claro, de todo, hermano. Parejos, ¿no? Claro, por Parejos, que supuesto algunos que que de los todo va a Sí, haber ahí. hermano, ¿Eh? pero estas personas que se les habla, ¿cómo son buenos para juzgar? Sí, por supuesto. Están Por supuesto. como si fueran jueces en lugar de Dios, ¿verdad? Amén. Buenos para juzgar a la gente. Que Dios tenga misericordia y piedad de cada uno de ellos, hermano. Pero veamos la revelación que hay aquí: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No dice para el ser humano. No dice para el ser humano. ¿O sí? No, no dice. ¿Cómo dice, hermano Manuel? A ver. Es que ahí yo creo que ya lo está aclarando bien, claro, que fueron ángeles. ¿Eh? Claro. Por supuesto. Por supuesto. Los seres humanos que Sí. ahora son seres humanos, con este fueron cuerpo ángeles. Ey. y sangre pecaminosa. Porque ahí, en ese día, en el gran juicio del trono blanco, ya el ser humano ya no existe. El ser humano, el espíritu que estaba dentro del ser humano ya está transformado en ángel. Jesucristo lo dijo. Amén. Allá cuando le hicieron la pregunta a él sobre aquella mujer que tuvo 7 maridos en la resurrección, de quién iba a ser marido, les dijo el Señor: ustedes están equivocados, ustedes están errados, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, porque son como igual, Gloria a Dios. Sem, igualito que los ángeles de Dios.
resucitarán Sí, en un cuerpo en un inmortal, cuerpo ya angelical, como ángeles, como ángel. aunque sean malos Sí, o que hayan sido malos. por supuesto, por supuesto. Ahí están todos transformados en ángeles. ¿Por qué? Porque en la fueron eternidad ángeles todos eran ángeles, y todos vuelven- éramos ángeles. Y vuelven a ser Yo sé que a ángeles. muchos les cae pesado y dice, ¿cómo que éramos ángeles? Es que tú ignoras, tú piensas que un ángel tiene alas y... No, 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 no. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles de Dios son espíritus Amén. administradores en favor de los que hemos de ser herederos de la salvación. Dentro de nuestro cuerpo, ¿qué hay? Un espíritu. ¿Qué son los ángeles según Hebreos 1:14? Espíritus. Por eso Jesús dijo, en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Son como los ángeles de Dios. Entonces, ahí en el último juicio, en el juicio final, el ser humano no figura. Imagínense que Nos va a guardamos. resucitar y van Sí. a tener el cuerpo ¿Eh? así como uno y el Señor viéndonos tal como somos, así con Sí. este cuerpo de carne. Por supuesto. así no. A todo ser humano que pasó sobre la tierra y murió en pecado y no obedeció la voluntad de Dios, Dios le va a dar el privilegio de que goce de lo que iba a gozar por la eternidad, de que goce por un momento nada más para comparecer ante la presencia de Dios, ante el gran juicio del trono blanco. Porque Es que- no vas a comparecer con este cuerpo humano No. porque se desintegra. Vas a aparecer allá ante el juicio del trono blanco como un ángel, como lo que eras antes. Gloria a Dios. Y ya cuando Dios separe a los que están a la derecha, derecha y a la los que son de izquierda, sí. Ahí puro aunque ángel. aunque sean ángeles, Él ya dirá dónde van a ir. Sí. ¿no? Y Él ya sabe. ¿no? Aquí dice versículo 41, al fuego eterno que está preparado para el diablo y para sus ángeles, que se rebelaron contra él. Pero ahí ya no dice seres humanos. Ya el ser humano ya no figura. Espíritus de ángeles. Ni en la eternidad pasada, ni en la eternidad presente figura el ser humano. El ser humano figura en el medio de la historia, sí, hermano. Ahí no hay likes, hermano. No, ahí no va a haber like. Ahí no hay likes. No, no, hay no, amén. no. Sí. Íbamos bien, pero pues, Sí, sí, iba pues, bien, no, pero- tan duro, hermano. Pero ¿cómo que éramos ángeles? Pues en la eternidad el ser humano no figuraba. El ser humano fue hecho por causa del pecado, para Dios introducir el espíritu dentro de ese cuerpo humano para que se dé cuenta de la verdad y de la mentira. Y si quiere continuar en la mentira, hay condenación. Y si quiere salir de la mentira y seguir la verdad, hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay likes. No hay like. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy escogido o no soy escogido? Vamos a ir un texto porque ya casi el tiempo se acabó. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Ahí usted se da cuenta si es de los escogidos o si no está escogido. Gálatas capítulo 3. No, ese es Colosenses, hermano. Sí. Gálatas, Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y con este culminamos porque el tiempo se ha ido, hermanos. Colosenses capítulo 3 en el versículo 10. Que el tiempo apremia, hermanos, el tiempo avanza, el tiempo es alabado sea Dios. Colosenses capítulo 3, no lo encuentra, hermano. Ayuda al hermano Martín a buscar Colosenses. después de Timoteo. Después de Filipenses, después de Gálatas. Ahí donde teníamos Gálatas, más Para libros atrás, enseguida. ya para atrás, para atrásito ahí. No hacia atrás, sino de adelante, sí. Como está muy Después de pequeño, Efesios. Gálatas 3 capítulos nomás. Filipenses, ¿verdad? Gálatas, Efesios, Filipenses. Después de Gálatas capítulo 3. Ahí está. Pero eso es Filipenses. Son 4 ¿Qué, capítulos. ¿Qué era? El ¿Filipenses? capítulo 3. Colosenses. Oh, después de Filipenses, Filipenses, Colosenses. No, aquí. No, Filipenses, Colosenses. No, después de Filipenses a la mano derecha. Y todo el capítulo. No, vamos a leer nomás el versículo 12. Los 12. Sí. Ahí, mira. Gloria a Dios, aleluya. Primero, Capítulo 3, versículo 12. capítulo Y 3. aquí dice la palabra de Dios así. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y aquí dice. Santos y amados.
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Hay cristianos desafortunadamente que se dicen ser cristianos y que no pueden perdonar a otro. Dicen, no lo perdono, no puedo pedirle perdón. Ese no está vestido, ese no es escogido. Hay que orar a Dios por él. ¿Para qué? Para que Dios... Aquí dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y aquí se da cuenta si es escogido o si no es escogido. Si está vestido o si no está vestido. A la novia del Cordero se le ha dado de qué? Que se vista de lino fino, resplandeciente. El lino fino son las acciones justas de los santos, según Apocalipsis. Amén. Entonces, otra vez, vestidos pues como escogidos de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí está la vestimenta. Y ahí se da cuenta si es escogido o si no es escogido. Si todas estas cosas están en nosotros, soy escogido de Dios. Algún error, alguna ofensa, alguna falta, perdona en el nombre de Jesucristo, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Amén. Probablemente continuemos con el tema porque no se alcanzó a cubrir, Amén. no se alcanzó a cubrir todo, hermano. Bendito sea Dios. Es maravillosa la palabra de Dios. A lo mejor hubo una duda Sí. por ahí. Gloria a Dios, Yo hermano creo que Teófilo. era duda, ¿sí? 12. Dura palabra, hermano. No va a haber like, ¿no? No, pues es mejor. Gloria a Es Dios. mejor que hable Amén. la verdad, Sí, aunque es sea mejor duro, ¿no? que se hable la verdad. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición, por esta oportunidad que nuestro Dios nos brinda, que nuestro Dios nos otorga, que nuestro Dios nos concede de poder reunirnos aquí a escudriñar la bendita y santa palabra de Dios. ¿Alguna necesidad, alguna petición que tengan, que quieran expresar? Nuestros familiares, hermano Manuel, siempre van a estar nuestros familiares en pie. Orar por los familiares. Unos por los otros. Amén. No hay necesidad. Hermana Helen, Siempre. ¿Quiere que oremos por ella? sí. Amén, gloria a Dios. Siempre, hermano. Hermana Gloria, ¿Tu mamá? ¿También? la familia. Sí. Correcto. Amén. Los hijos, las hijas, todos. Amén. En el nombre del Señor Bueno, Jesús. por un tío que tengo preso. Por eso. Amén. Sí, pero ¿Dónde gracias está? a Dios él es salvado. Ah. Amén. Gracias a Dios él está yendo a la iglesia. Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Amén. Oremos por nuestra hermana Amalia, hermanos, sus hijos, Aurelio, que se quedó allá en Los Ángeles. ¿Eh? Que Dios lo rescate con su misericordia en el nombre del Señor Jesús. Y oremos por los unos por los otros para que seamos sanados en la fe. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a la presencia de Dios.